Bueno, para terminar esta última clase relativa al positivismo criminológico, esta cuarta clase del curso, vamos a hacer un balance de lo que hemos visto hasta acá en torno a cómo se relacionaron las ideas del positivismo criminológico italiano con las ideas del positivismo criminológico en la Argentina. Nosotros habíamos planteado con ayuda de estos textos de Máximo Soso, que podíamos pensar esa relación entre las ideas del allá y las ideas del acá y el proceso de su traducción e importación de básicamente dos grandes modos. La podíamos pensar como un proceso de simple traslación, trasvase de ideas de un contexto al otro, en donde la persona que produce esta traducción se comporta como una especie de intermediario o sujeto que desde su neutralidad pasa ciertas ideas, las hace atravesar un contexto y las hace circular en las mismas condiciones originales de producción, lo que estaría en línea con la idea de arribo de ideas, llegada de ideas, y también estaría en línea o sería consistente con las metáforas de la colonización, ¿no? La idea de que ciertas ideas foráneas llegan a nuestro país, penetran en nuestros imaginarios, nuestras discusiones, nuestros propios saberes, y se adueñan, se apoderan de ellos como si lo estuvieran colonizando. Bueno, eso es una manera de entender estos procesos. Otra manera de entenderlo es que esas ideas con frecuencia pueden ser rediscutidas, repensadas, en algunas medidas aceptadas o rechazadas, objetadas y en cualquier caso readecuadas o reelaboradas a partir de ciertos ejercicios de indagación empírica del contexto local, esto es a partir de la verificación de que en el propio contexto las cosas no son exactamente como lo fueron en el contexto de origen y eso requiere o exige adecuaciones, o bien incluso de ejercicios de inventiva, de autores que desde un punto de vista teórico elaboran nuevas ideas con las que corrigen o reformulan algunas de las ideas que en términos generales son aceptadas. Eh, y más allá de cómo nos posicionemos sobre esto, lo interesante es ver cómo sucedió esto en los hechos, en qué medida las ideas del afuera fueron simplemente puestas en circulación en el acá, y en qué medida las ideas que venían de Europa fueron repensadas, reelaboradas y sometidas a críticas, una suerte de tamiz dado por el contexto local. Cuando hablamos de la ilustración dijimos que lo que se observaba en la producción académica sobre el delito y la pena en esa etapa en nuestro país era un traslado y puesta en circulación frecuente de las ideas en las mismas condiciones de los debates originarios. Dábamos el ejemplo de la pena de muerte y decíamos que los textos locales reproducían hasta el cansancio los debates y los argumentos sobre la pena de muerte a favor y en contra que se daban en Europa y que no nos daban ninguna información sobre el propio contexto local, esto es si la pena de muerte se aplicaba o no, para qué delitos, de qué manera, etcétera. Veíamos entonces que los ejercicios de traslación o trasvase eran mucho más numerosos. Sin embargo, destacábamos algunos ejercicios importantes de metamorfosis, como los ejemplos de Florencio Varela o de Solano Antuña, donde las ideas comenzaban a ser discutidas o repensadas a partir de algunos elementos del contexto propio. Y adelantábamos lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, que en la época del positivismo criminológico, esta especie de juego de regla y excepción se va a invertir. En parte porque los autores del positivismo criminológico local fueron autores más consolidados, ¿no? Acá ya no estamos frente a jóvenes tesistas que buscan recibirse de abogados o de médicos, de lo que fuera, y en consecuencia presentan un trabajo que esperan que sea del agrado de sus profesores, en una época y con una madurez intelectual todavía no del todo consolidadas, sino que estamos hablando de autores ya más consolidados, profesionales, prestigiosos, gente que tiene a su cargo cátedras en las universidades, gente que tiene a su cargo el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. Entonces estamos hablando de no de personas de 20 y pico de años que están dando sus primeros pasos dentro de el ámbito del saber al que se quieren dedicar, sino de sujetos que ya tienen una trayectoria importante en esos ámbitos. En segundo lugar, porque las propias características del tipo
del tipo de concepción de ciencia que circulaba por entonces, movilizaba a estos nuevos expertos a realizar indagación empírica en el contexto local, ¿no? El conocimiento válido no era el que provenía del ejercicio de la razón, sino aquel que resultaba de la aplicación de las reglas del método experimental, y el método experimental demandaba experimentación, observación, trabajo sobre el campo empírico a nivel propio. Recordemos la Sociedad de Antropología Jurídica proponiendo complementar las investigaciones de campo europeas con investigaciones a nivel local. Recordemos las múltiples correcciones u objeciones que aparecían en los autores locales a partir de la verificación de las diferencias entre lo que pasaba en nuestro país con lo que pasaba en Europa. Drago con los tatuajes y la jerga, Ramos Mejía anotando también un comentario en cuanto a la jerga, en fin, distintas ejercicios de readecuación a partir de evidencias empíricas y también algunos ejercicios de ajuste o cambio, metamorfosis a partir de ejercicios de inventiva teórica. El ejemplo más claro de José Ingeniero con su clasificación argentina de las anomalías intelectivas, volitivas y morales como causa del delito, como causa central del delito. Entonces tenemos, por un lado, el perfil de autores, por otro lado, el tipo de saber que ahora se impone como dos herramientas que nos permiten entender que durante la época del positivismo criminológico los ejercicios de metamorfosis de las ideas importadas fueron mucho más frecuentes. Construimos algo así como una criminología positivista versión local, podríamos decir eso. Los positivistas criminológicos argentinos no se limitaron a repetir lo que decían los italianos y a ponerlo en circulación, sino que intentaron construir algo así como una ciencia, yo no diría una ciencia propia, siempre esta discusión de si las ciencias tienen nacionalidad, tienen fronteras, es una discusión en la que no necesitamos meternos, pero sí una ciencia que mirara las particularidades del propio contexto y que se construyera, o en todo caso que se reconstruyera a partir de esas particularidades de un modo mucho más marcado que sus antecesores ilustrados. Eh, También fueron autores que por estas mismas razones lograron cambios institucionales. No tanto sería demasiado atribuirles la creación de la Penitenciaría Nacional a los positivistas locales, pero sí probablemente el trabajo, especialmente de José Ingenieros, haya tenido mucho que ver con la creación del Instituto de Criminología dentro de esa penitenciaría, la creación de la Sociedad de Antropología Jurídica. Todo esto, este desarrollo institucional que en algunos casos ni siquiera los italianos habían alcanzado, sí lo habían proyectado, pero no necesariamente lo habían alcanzado, termina generando o retroalimentando ese vínculo entre teoría y praxis, ¿no? Porque la creación de espacios institucionales de investigación permite a su vez generar nueva producción científica que da lugar a nuevas ideas y retroalimenta de manera virtuosa, virtuosa en términos del ejercicio profesional. Después podremos discutir y rechazar las proposiciones teóricas que realizaban, ¿no? Y hasta escandalizarnos de algunas probablemente, pero bueno, mirado desde el punto de vista de cómo se conforma un cierto ámbito del saber específico, del saber científico, del saber serio, para usar aquella expresión de Dreyfus y Rabinow, ¿no? De un saber que se pretende como propositivo de verdades o de juicios de verdad, en el sentido de que esto es verdadero y esto es falso. Bueno, desde ese punto de vista, esta relación con las instituciones retroalimentaban virtuosamente ese ciclo de la conformación del saber. Y también el intercambio con los europeos, el intercambio en tiempo real que evidentemente optimizaba las condiciones del desarrollo del saber en la Argentina. Podemos decir, sería exagerado decir que la Argentina, pero sí que esa élite, especialmente esa élite porteña, no por el lugar de nacimiento necesariamente de sus autores, pero sí por el lugar donde residían los núcleos principales de este saber, esa élite se vinculó con las élites europeas que hegemonizaban las discusiones sobre el delito y la pena en ese momento en un cara a cara y en discusiones muy de primera mano en este sentido. Entonces, bueno, nos parece que es interesante porque ahí Soso en su trabajo marcaba que hasta hace no demasiados años
tendíamos a pensar o a mirar este momento de la historia de nuestras ideas penales como un momento de pura colonización de ideas, como si las ideas italianas hubieran llegado a nuestro país, hubieran sido repetidas por los autores locales y hubiéramos sido algo así como colonizados por estas ideas, estas instituciones, este ideario del positivismo criminológico. Sin embargo, cuando empezamos a mirar la producción local con mayor detenimiento y alejándonos de esas, quizás de esos prejuicios o de esas miradas demasiado amplias, nos encontramos con una realidad bastante diferente. Una criminología local que empieza a conformarse sin limitarse a aceptar de manera acrítica todo lo que venga de afuera, sino al contrario, empezando a tamizar, a mensurar, a sopesar esas ideas, a contrastarla con el contexto local y a ponerla en cuestión en sintonía con lo que se observaba aquí a nivel local. Las próximas dos clases vamos a abordar un tercer momento en donde este proceso se radicaliza aún más, porque ya no se tratará solo de que los autores locales eh, miren con cuidado lo que viene de afuera, con un ojo puesto en el contexto local, sino que nos vamos a encontrar con un momento en que autoras, especialmente dos mujeres muy relevantes de la escena criminológica en Venezuela, Rosa del Olmo, Lola Nillar de Castro, junto a otros autores latinoamericanos, se propongan como tema principal construir una criminología propia, construir una criminología latinoamericana, una criminología de la liberación, una criminología que ya no solo baje las ideas europeas y las haga pasar por un tamiz de adecuación a lo local, sino que por el contrario se construya desde una agenda de problemas que sea propio de nuestro contexto. Pero eso es tema de las clases próximas. Por ahora nosotros nos quedamos con este segundo e interesante momento de la historia de nuestras ideas penales y nos encontraremos seguramente la semana que viene. Muchas gracias.